Me mostraron un video una tarde cualquiera. Decían que estaba en TikTok. No suelo mirar esas cosas, pero la curiosidad me ganó. Y cuando lo abrí, vi mi propia cocina. Vi mis manos lavando los platos, mis pasos lentos sobre el suelo que yo misma fregaba cada mañana. Y escuché su voz, la voz de mi nuera. Decía que yo no hacía nada, que era una carga, que estaba allí solo para servir. Y se reía. Detrás de ella, mi hijo también reía. Reía de su madre, sin vergüenza, sin pensar que cada palabra era una herida. Cerré la aplicación. No lloré. Solo me quedé mirando mis manos, las mismas que habían criado, cocinado, limpiado, amado. Las mismas que habían sostenido la cabeza de ese hijo cuando tenía fiebre. Y me pregunté, ¿en qué momento una madre se convierte en una molestia? El video seguía circulando. Los vecinos lo vieron. Alguien en el mercado me miró con pena. Otros, con burla. Yo seguí mi rutina, fingiendo que nada pasaba. Pero dentro de mí, algo se rompía lentamente. Era un jueves, lo recuerdo bien. La luz entraba por las cortinas como una línea dorada sobre la mesa. El reloj marcaba las 7:30. Yo había preparado café con canela, como siempre. El olor me consolaba un poco. Afuera, los niños del barrio jugaban. Dentro, el silencio pesaba como una piedra. Pensé en mi difunto esposo, en cómo levantamos esa casa ladrillo a ladrillo. Él decía que era nuestro refugio, nuestro lugar de descanso. Y ahora ese refugio se había convertido en un escenario de burlas. Una cámara, una risa, una red social, y mi dignidad hecha pedazos. No soy una mujer de gritos, no sé discutir. Aprendí desde joven que el silencio puede ser más fuerte que un insulto. Pero esa noche no pude dormir. Escuchaba su voz repitiéndose en mi cabeza. Mi suegra no hace nada. Y sentí que si me quedaba callada, algún día también me quitarían el derecho a respirar en mi propia casa. Me levanté antes del amanecer. Encendí la cafetera. El vapor subió despacio. Apreté los labios. Y decidí que debía entender qué estaba pasando. No por venganza, sino por paz. Porque cuando una madre pierde la paz, todo el hogar se apaga. Mi hijo, Esteban, aún dormía. Su esposa, Yanira, dejó su teléfono sobre la mesa del comedor. La pantalla parpadeaba con notificaciones. Me acerqué. Leí los comentarios. Que no era tan graciosa. Esa vieja no hace nada. Que trabaje. Ponle un delantal, abuela. No sentí odio. Sentí vergüenza ajena. Porque no era solo un chiste. Era una forma de borrar a las mujeres como yo. Las que ya no corren, pero sostienen todo. Las que parecen invisibles, pero son el alma de la casa. Guardé silencio todo el día. Yanira ni siquiera me miró a los ojos. Cuando Esteban volvió del trabajo, lo vi sonreír al verla grabando otro video. Él tomó la cámara y la ayudó a enfocar. La escuché decir, entre risas, algo como, cuando tu suegra cree que todavía manda. Sentí un nudo en la garganta, pero me mantuve firme. Me senté en el sofá azul del salón. El mismo donde mi marido leía por las tardes. El mismo donde yo cosía la ropa del colegio. Acaricié el tejido gastado y supe que tenía que hacer algo. No sabía qué, ni cómo, pero debía hacerlo. Porque el respeto no se ruega, se defiende. A la mañana siguiente, mientras Yanira salía con su hijo para llevar al niño al colegio, noté algo diferente. Su bolso estaba abierto y vi sobres con papeles. No quise tocarlos, pero uno resbaló al suelo. Era una copia de algo que decía testamento complementario. No entendí mucho, pero vi mi nombre y el de Esteban. Vi la palabra propiedad. El corazón me dio un vuelco. Recordé que mi esposo y yo firmamos un testamento hace años, en el que la casa quedaba a mi nombre hasta mi muerte. ¿Qué era entonces ese documento nuevo? ¿Por qué mi nombre aparecía, pero no mi firma? Lo guardé mentalmente. No lo comenté con nadie. Solo anoté la fecha y la dirección del despacho que figuraba al pie del papel. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas. Yo miraba al jardín, al viejo limonero que mi esposo plantó. Me pareció oír su voz, suave, firme. No dejes que te quiten lo tuyo.
y comprendí que lo que me dolía no era el video, ni las risas, era la traición escondida detrás de una pantalla. Esa misma noche, decidí no llorar más. Me puse la chaqueta, busqué la carpeta donde guardaba los documentos viejos, los recibos, las escrituras. Abrí una a una las hojas, con calma, con respeto, y allí, entre papeles amarillos, encontré una carta firmada por mi esposo antes de morir. Decía que la casa quedaría bajo mi usufructo vitalicio. Una palabra que no entendí del todo, pero que sonaba a protección. Sonreí por primera vez en días. No era una sonrisa de alegría, sino de claridad. Sabía que tenía que comprobarlo, confirmar qué significaba exactamente. Así empezó todo. Una búsqueda silenciosa, una investigación que no era de venganza, sino de verdad. Y aunque todavía no lo sabía, esa búsqueda me llevaría a descubrir cosas que jamás imaginé. Cosas que dormían entre documentos, risas y secretos. Cosas que cambiarían para siempre mi vida y la de ellos. A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre. El sol apenas tocaba los tejados del barrio y el aire olía a pan recién hecho. Mientras barría el patio, escuché las voces de Yanira y Esteban en la cocina. Reían. Ella decía que en unas semanas podrían mudarse a algo mejor. Algo dentro de mí se tensó. Guardé el recogedor. Me acerqué despacio y oí mi nombre entre susurros. No era casualidad. Hablaron de vender la casa, de hacer reformas, de papeles que ya estaban listos. Esteban dudaba, pero ella insistía con voz dulce. Tú eres el dueño, amor. Tu madre ya está mayor. Necesita descansar. Sentí que me faltaba el aire. Cada palabra era una puñalada envuelta en cariño. No grité, no interrumpí. Solo subí a mi habitación y me senté en la cama. Recordé el documento que había visto el día anterior. Aquella copia con mi nombre sin mi firma. Las piezas empezaban a encajar. El video no era una simple burla. Era una forma de debilitarme, de presentarme ante los demás como una mujer incapaz. Una estrategia para justificar lo que venía después. Miré por la ventana. El limonero seguía allí, firme, lleno de frutos. Pensé en mi marido y en sus palabras. Nada se regala, todo se defiende. Decidí que no volvería a ser la víctima de nadie. Ese mismo día, fui al mercado. Entre los puestos, encontré a don Julián, un viejo amigo de mi esposo. Había sido notario durante muchos años. Le conté, con calma, que necesitaba orientación. Me miró con atención y me citó para el día siguiente en su pequeño despacho. Dijo que llevara todo lo que tuviera, incluso los papeles viejos. Esa noche casi no dormí. Yanira salió a cenar con sus amigas y Esteban trabajó hasta tarde. Aproveché el silencio para revisar cada cajón, cada sobre. Encontré recibos de luz, facturas de supermercado y algo más. Transferencias hechas desde mi cuenta hacia la suya. Pequeñas sumas, pero repetidas. Yo nunca autoricé esas operaciones. Me temblaron las manos. No era solo una traición emocional, era también una traición financiera. Guardé todo en una carpeta azul y la escondí debajo del sofá del salón. Tenía miedo, pero más miedo me daba seguir callada. A la mañana siguiente, fui al despacho de don Julián. Olía a papel antiguo y café recién hecho. El hombre revisó los documentos uno por uno, ajustándose las gafas. Cuando vio la copia del testamento complementario, su rostro cambió. Me dijo, con voz grave, que aquella firma no era mía, que era una reproducción imperfecta, una falsificación hecha con escáner. Sentí un escalofrío. Esteban, mi propio hijo, había permitido algo así. Don Julián me explicó que el documento no tenía validez legal, pero que el simple hecho de presentarlo podía usarse para manipular, para asustar, para hacerme sentir que mi casa ya no era mía. Me miró y dijo, no firme nada más, no entregue papeles, observe y espere. Salí del despacho con una mezcla de tristeza y alivio. En el bolsillo, llevaba una copia del documento original de mi esposo. Usufructo vitalicio, me repitió don Julián. Eso significaba que nadie podía sacarme de mi casa mientras estuviera viva. Volví caminando despacio, con la cabeza erguida,
El aire de la calle me pareció más limpio. El ruido del tráfico ya no me molestaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía control. Pero esa noche, algo cambió. Mientras cenábamos, Yanira me miró con una sonrisa extraña. Preguntó si había ido de compras esa mañana. Respondí que sí, sin dar detalles. Ella dejó el tenedor sobre el plato y dijo en voz baja: «Cuidado con salir tanto. Suegra, la gente mayor se cansa rápido». Su tono no era amable. Era una advertencia. La miré directamente a los ojos y sonreí. No dijo nada más. Después de cenar, me encerré en mi habitación. Saqué del bolso el documento y lo escondí dentro de un libro de recetas antiguas. Allí nadie lo buscaría. Mientras lo hacía, escuché pasos en el pasillo. Eran suaves, medidos. La puerta se movió apenas. Me quedé quieta. Oí su voz, susurrando a Esteban: «Mañana hablaremos con el notario. Quiero que todo quede claro». No dormí en toda la noche. Pensé en los años que dediqué a esa casa, en las horas de trabajo, en los sacrificios, y entendí que el enemigo no siempre viene de fuera. A veces se sienta a tu mesa, comparte tu pan y bebe tu café. Al amanecer, salí al jardín con la carpeta azul bajo el brazo. El cielo estaba gris. El limonero tenía flores nuevas. Toqué el tronco áspero y murmuré: «Prometí cuidar este hogar, y lo haré». Volví a entrar. Esteban y Yanira aún dormían. Me serví café y me senté a escribir una lista. Nombres, fechas, detalles. Cada cosa que recordaba la anotaba con calma. Sabía que necesitaría cada palabra, cada prueba. La venganza no me interesaba. Lo que buscaba era verdad. Al mediodía, Esteban me llamó al salón. Su tono era frío. Yanira estaba junto a él, con los brazos cruzados. Dijo que querían hablar conmigo de algo importante. Me senté frente a ellos. Yanira sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. Dentro había una copia del testamento modificado. Con voz dulce dijo: «Solo queremos que todo esté claro, suegra. Así evitamos problemas después». Yo no respondí. Miré el sobre. Lo empujé hacia ella y me levanté. El silencio pesó unos segundos. Luego dije despacio: «Los problemas empiezan cuando alguien cree que puede adueñarse de lo ajeno». Y me fui al jardín. Allí, entre el ruido de los pájaros, me juré que no volverían a burlarse de mí, que cada risa tendría su eco, cada mentira su respuesta, pero no con gritos, con hechos. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una verdad más grande, una que haría temblar los cimientos de mi familia. Pasaron varios días sin que nadie mencionara el tema otra vez. Yo seguí mi rutina como siempre, cocinando, limpiando, regando las plantas. Parecía una mujer tranquila, resignada, pero dentro de mí algo se había despertado. Una calma distinta, como la que precede a una tormenta. Sabía que debía moverme con cuidado, sin mostrar mis cartas antes de tiempo. Fui a ver de nuevo a don Julián. Llevé conmigo la lista que había escrito con fechas, nombres y movimientos bancarios. Él la leyó en silencio, y luego me dijo que conocía a su nieto, Leonel, un joven abogado con buena reputación. Podía ayudarme a revisar todo de manera más formal. Acordamos una cita para el día siguiente. Cuando llegué al despacho, Leonel me recibió con respeto. No me trató como a una anciana, sino como a una persona capaz de entender. Revisó los papeles, los extractos de mi cuenta, las copias del testamento. Su mirada se endureció. Me explicó que Yanira y Esteban habían hecho gestiones en el registro para añadir su nombre como copropietarios, aprovechando un documento antiguo de poder notarial que yo había firmado años atrás cuando mi esposo enfermó. No era ilegal del todo, pero sí una forma de manipular. Le pregunté qué podía hacer. Leonel me miró fijamente y dijo: primero, guardar todo. Segundo, observar. Tercero, grabar. Me habló de lo importante que era tener pruebas directas, sin violencia, sin confrontaciones. Grabe cuando hablen de la casa, cuando usen su dinero, cuando intenten presionarla. Su tono era serio, casi paternal. Sentí que por fin alguien estaba de mi lado. Volví a casa con una sensación nueva, esperanza mezclada con prudencia. Esa noche,
Mientras preparaba la cena, dejé mi móvil sobre la mesa con el micrófono encendido. Yanira hablaba por teléfono en el salón. Escuché su voz entre risas. Mi suegra ni se entera. En cuanto Esteban firme, esta casa será nuestra. Mi corazón latía fuerte, pero mantuve el rostro sereno. Cuando colgó, le pregunté si quería más sopa. Ella sonrió y respondió que sí. Yo también sonreí. Por dentro. Esa fue la primera grabación. La guardé en una carpeta oculta del móvil. Luego, poco a poco, fui reuniendo más. Fragmentos de conversaciones, frases sueltas, correos que llegaban a la cuenta compartida de Esteban. Todo sin prisa, con precisión, como una tejedora silenciosa que va uniendo hilos invisibles. Un día, Leonel vino a verme a casa. Revisó las grabaciones y me dijo que eran contundentes, que mostraban manipulación, intención de apropiarse y falta de consentimiento. Me pidió que no los confrontara aún, que esperara al momento adecuado. Y ese momento, dijo, llegaría cuando menos lo esperaran. Esa misma semana, Yanira organizó una comida familiar. Dijo que quería reconciliarse, que todo había sido un malentendido. Yo asentí. No quería discutir. Mientras ella hablaba, noté cómo escondía su móvil entre los cojines del sofá. Sabía que grababa de nuevo, pero lo que ella no sabía era que mi cámara de seguridad también estaba encendida. Esa noche, revisé el video. En él, Yanira decía, riendo con una amiga, cuando la vieja firme, todo será mío. Lo tengo todo planeado. Su tono no dejaba dudas. Era soberbia, confiada, cruel. Guardé esa grabación con cuidado. Sabía que era la pieza que faltaba. Al día siguiente, fui al despacho de Leonel. Él escuchó el audio completo y al terminar dijo, esto es suficiente para detener cualquier intento legal, pero también puede ser la llave para algo más grande. Le pregunté qué quería decir. Sonrió apenas. Para que no solo sepa la ley lo que hizo, sino todos los que alguna vez se rieron de usted. Me quedé en silencio unos segundos. Pensé en las risas, en los comentarios del video, en las miradas de los vecinos. Y comprendí. No se trataba solo de justicia legal. Era también justicia social, moral. Era recuperar mi nombre. A partir de ese momento, todo lo que hacía tenía un propósito. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Si Yanira pensaba que su teatro me engañaba, estaba equivocada. Yo observaba cada movimiento, cada mentira. La casa seguía siendo mía. Y ahora, también la historia. Una tarde, mientras Esteban trabajaba, Yanira vino al jardín. Tenía el móvil en la mano y fingía hablar con alguien. Pero su voz era demasiado alta. Decía, ya lo tengo todo. El notario lo hará mañana. Yo me acerqué y le ofrecí un té. Ella se sobresaltó, bajó el tono y se fue adentro sin mirarme. Sabía que la había escuchado. Esa noche, antes de dormir, grabé un mensaje para mí misma. Quería recordar cómo me sentía antes del desenlace. Hoy confirmé que no me equivoqué, que la traición no solo se esconde en un papel, sino en una sonrisa. Pero esta historia no terminará con lágrimas, terminará con verdad. Guardé el archivo y apagué la luz. El silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio de espera, el silencio del que sabe que tiene la verdad en sus manos y solo necesita el momento justo para mostrarla. Esa oportunidad llegó más pronto de lo que imaginaba. Yanira, tan confiada como siempre, planeó una cena con amigos y familiares. Quería celebrar, decía, una nueva etapa. Yo no pregunté de qué se trataba. Solo sonreí y dije que cocinaría mi mejor plato. Mientras ponía la mesa, mi corazón latía con fuerza. Sabía que esa noche todo cambiaría. Tenía las pruebas, tenía testigos, tenía calma y, sobre todo, tenía el valor que nunca debí perder. Lo que sucedió en esa cena no solo destapó su mentira, también cambió para siempre la forma en que mi hijo me miraba. La casa olía a comida recién hecha y atención. Había preparado mi famoso guiso, el mismo que mi esposo adoraba. Mientras servía los platos, sentía las miradas. Yanira sonreía, demasiado. Esteban hablaba nervioso,
evitando cruzar mis ojos. Los amigos de ellos reían, sin saber lo que estaba a punto de ocurrir. Yo me movía despacio, en silencio, como si no existiera, pero cada paso era una decisión. Había colocado mi móvil en el aparador, grabando discretamente. Sabía que esa noche no se repetiría. Yanira alzó su copa y dijo en voz alta que la familia siempre debía estar unida. Todos aplaudieron. Yo también levanté mi copa, con una media sonrisa. Entonces ella, en tono burlón, añadió algo que nadie olvidaría. Brindo por las suegras que, aunque ya no hagan nada, al menos no estorban. Las risas fueron cortas. Yo no me moví. Solo la miré. El aire se hizo espeso, como si el tiempo se detuviera. Esteban bajó la vista. Entonces hablé por primera vez en toda la noche. Mi voz fue tranquila, clara. ¿Sabes, Yanira? Tienes razón. Algunas suegras no hacen nada, pero otras hacen historia. Saqué del bolsillo un pequeño dispositivo. Era el grabador que Leonel me había dado. Presioné el botón y su voz llenó la sala. Cuando la vieja firme, todo será mío. Lo tengo todo planeado. El silencio fue absoluto. Nadie respiró. El audio continuó. Esteban no sospecha nada. En cuanto salga el documento, vendemos y nos vamos. Yanira se puso pálida. Esteban levantó la cabeza con los ojos abiertos. Ella intentó hablar, pero la voz no le salía. Los invitados se miraban, incómodos, sin saber si levantarse o quedarse. Me senté despacio. Miré a mi hijo y dije solo una frase. Eso es lo que piensan de mí en mi propia casa. Él no respondió. Tomó el móvil de su esposa, lo desbloqueó y vio los mensajes. Su cara cambió. Rabia, confusión, culpa, todo al mismo tiempo. Yanira se levantó, temblando. Dijo que era una broma, que lo había dicho sin pensar, pero todos sabían que no era cierto. Entonces, la puerta se abrió. Leonel entró con una carpeta en la mano. Habíamos acordado que aparecería si yo lo llamaba. Se acercó con respeto y colocó los documentos sobre la mesa. Explicó, con voz firme, que la casa seguía siendo mía, que cualquier intento de transferencia o venta era inválido, que la firma en aquel testamento era falsa y estaba bajo investigación. Yanira dio un paso atrás. El color le desapareció del rostro. Algunos amigos se levantaron. Esteban se quedó inmóvil. Yo seguía sentada, sin gritar, sin llorar. Solo observaba cómo la verdad caía por su propio peso. Leonel terminó diciendo que todo lo sucedido estaba grabado, que existían pruebas suficientes para detener cualquier abuso legal. El silencio se hizo largo. Solo se oía el reloj marcando los segundos. Después, una voz, la de Esteban, rompió el aire. «Mamá, yo no sabía nada». Lo miré con calma. «Lo sé, pero tampoco preguntaste». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no quise verlas. Me levanté y caminé hacia la ventana. El limonero brillaba bajo la luna. Pensé en los años, en el esfuerzo, en todo lo que una madre entrega sin esperar nada. Yanira intentó acercarse. Quiso hablar, justificarse. No le respondí. A veces el silencio es la mejor sentencia. La gente empezó a irse, despacio, sin mirar atrás. Leonel recogió sus papeles y me dijo en voz baja que me llamaría al día siguiente. Asentí. Cuando la puerta se cerró, quedamos los tres, mi hijo, su esposa y yo. Nadie habló durante mucho tiempo. El reloj seguía avanzando, implacable. Al final, fue Esteban quien rompió el silencio. «Mamá, lo siento». No contesté. Solo le dije que esa noche dormiría en la habitación de invitados, que necesitaba pensar. Subí las escaleras sin mirar atrás. Sabía que, desde ese momento, nada volvería a ser igual. En la habitación, me senté en la cama y respiré hondo. No sentí alegría ni venganza, solo una paz extraña, la que llega cuando todo se revela. Saqué el grabador de mi bolso y lo guardé en una caja de madera, junto con las escrituras. Encendí la lámpara. El reflejo del cristal me mostró un rostro cansado, pero firme. Pensé en todas las mujeres que habían callado por años,
en las que se dieron su espacio, su nombre, su voz. Y supe que esa noche no era solo mía, era de todas ellas, las invisibles, las que sostienen, sin que nadie lo note, las que, al fin, encuentran justicia sin gritar. Afueras, la calle estaba en silencio. Solo se oía el viento moviendo las hojas del limonero. Sentí que algo dentro de mí se cerraba, no con rencor, sino con dignidad. Sabía que al amanecer todo se vería diferente. El video que ella subió para humillarme ya no tendría poder. El mundo conocería la verdad y la historia de la vieja inútil se convertiría en la historia de la mujer que se atrevió a decir basta. Esa noche dormí tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesaba. Era un silencio limpio, lleno de justicia, y aunque sabía que lo peor ya había pasado, aún quedaba algo más que debía hacer. Una última decisión que sellaría todo para siempre. El amanecer llegó silencioso, con un aire distinto. La luz entraba por las cortinas como si el sol quisiera limpiar lo que la noche dejó manchado. Me levanté despacio, hice café y abrí las ventanas. El olor del limonero llenó la casa. Esa casa que había vuelto a ser mía, no solo por ley, sino por derecho. Bajé las escaleras y vi a Esteban sentado en la mesa. Tenía los ojos rojos, las manos entrelazadas. Yanira no estaba. No pregunté dónde se había ido. Solo me senté frente a él. Durante un rato no hablamos. El sonido del reloj marcaba cada segundo como un recordatorio de todo lo perdido. Al fin, él dijo que quería pedir perdón, que había sido un cobarde, que el amor lo había cegado, que no entendió hasta anoche todo el daño que había permitido. Lo escuché sin interrumpir. No buscaba explicaciones, solo sinceridad, y en su voz la encontré. Le dije que el perdón no se mendiga, se demuestra, que no necesitaba palabras, sino respeto. Asintió con lágrimas contenidas. Le pedí que se fuera por un tiempo, que necesitaba silencio para sanar. Él aceptó, salió con una maleta pequeña y no miró atrás. Cuando cerré la puerta, el eco resonó como un final. Sentí alivio, tristeza y una paz profunda. El aire olía a limpieza, a comienzo. Subí al desván y guardé todos los documentos en una caja. Encima, coloqué una nota escrita a mano. Propiedad protegida, no tocar. Sonreí al hacerlo. No era solo una advertencia, era una declaración. Los días pasaron. La gente del barrio empezó a mirarme diferente. Algunos se acercaban para saludarme, otros para contarme historias parecidas. Mujeres que habían sido humilladas, usadas, olvidadas. Una de ellas, Carmen, me trajo una carta. Decía que había visto el video de Yanira y luego escuchó mi grabación, que gracias a mí tuvo valor para poner límites en su propia casa. La carta terminaba con una frase que no olvidaré. Gracias por recordarnos que callar no siempre es paz. La leí varias veces y comprendí que mi historia ya no era solo mía. Era una voz entre muchas, una voz que había dormido durante años y por fin despertaba. Un día recibí la visita de Leonel. Venía a informarme que el proceso legal estaba cerrado. El intento de falsificación quedaba anulado y la propiedad registrada solo a mi nombre. Le agradecí su ayuda. Me dijo que pocas personas tenían el valor de enfrentar algo así, con tanta serenidad. Yo respondí que no era valentía, era amor propio. Y ese amor, a mi edad, vale más que cualquier herencia. Esa noche, me preparé una cena sencilla. Encendí una vela en memoria de mi esposo. Miré alrededor y por primera vez en mucho tiempo, la casa no me pareció vacía. Cada rincón tenía historia. Cada mueble guardaba una parte de mí. Entendí que la soledad no siempre es castigo. A veces, es la forma más pura de libertad. Los días se volvieron tranquilos. Volví a cuidar el jardín, a leer por las tardes, a cocinar sin prisa. El silencio se transformó en compañía, y el dolor en aprendizaje. Aprendí que la dignidad no se pierde si uno no la entrega, que los años no te vuelven débil, te vuelven clara, y que el respeto, una vez recuperado, es un escudo que nadie puede romper. Una tarde, mientras regaba las flores, una vecina se acercó. Tenía una sonrisa tímida
y un móvil en la mano. Me mostró un video, una recopilación de mujeres mayores contando sus historias. Mi voz aparecía unos segundos, diciendo: no grité, no lloré, solo hice lo correcto. Miles de comentarios apoyaban aquel mensaje. No sentí vanidad, sino gratitud. Tal vez esa era mi verdadera herencia, inspirar a otras a no rendirse. Me senté en el banco del jardín y miré el limonero. Pensé en mi hijo, en Yanira, en todo lo que se había roto. No deseaba mal. Solo esperaba que algún día comprendieran que la familia no se destruye por un papel, sino por la falta de verdad. Cerré los ojos y respiré profundo. El viento me trajo el aroma de las flores nuevas. En ese instante supe que todo había terminado. No con un grito, sino con un suspiro. No con odio, sino con justicia. Desde entonces, cada mañana me levanto, hago café y agradezco. Porque sigo aquí. Porque mi casa sigue en pie. Porque aprendí que el amor sin límites se convierte en esclavitud, que la dignidad vale más que cualquier herencia, y que las mujeres mayores no desaparecen, despiertan. Y si alguien me pregunta cómo sobreviví, respondo siempre lo mismo: con silencio, con verdad y con fe. Esa es mi historia. La historia de una suegra que no hacía ruido, pero que aprendió a rugir sin levantar la voz. ¿Y tú? ¿Alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa? Cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Esta fue una historia real, contada con el corazón. Soy Remedios, y esto es Historia Diaria, Relatos de la Vida.